Vamos a estar viendo el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Semana Santa es para unos días de vacaciones, día de playa, día de sol, día de divertirse. Para otros es una semana de apartarse para Dios y recordarlo. Pero, hermano, lo que en realidad significa la Semana Santa, que es la última semana que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, esa semana fue muy crucial para la humanidad. Fue cuando se cumplieron las profecías acerca del Mesías, fue cuando el plan de salvación que Dios había diseñado para la humanidad tomara forma y se cumpliera. Fue una semana de visitación de Dios. Hermano, celebrar la muerte del Cordero de Dios debe ser una forma de vida del cristiano. No solamente una semana en particular, sino que debe ser cada día. Cada día que tengas vida, recordar lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Recordar que Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Hermano, la Semana Santa o la última semana de Jesús en la tierra fue una semana de victoria para el creyente, de victoria para la humanidad. El primer punto que yo quiero hablarte es que la resurrección de nuestro Señor Jesús es una prueba contundente. Hay muchos que han atacado la resurrección de Jesús y muchas religiones dicen que Jesús solamente resucitó en espíritu. Y que algunos también dicen que no fue Jesús el que fue crucificado, que fue Judas, pero que Él no fue crucificado. Entonces, tiene que ver que estemos seguros de la resurrección de Jesús. Mira, si Jesús no resucitó, es un Dios más. Si Jesús no resucitó, sería creer en alguien que está muerto. El cristiano, el seguidor de Cristo, debe estar seguro que su Redentor vive, que el que dio su vida por él o por ella está vivo, que no se quedó en una tumba. Es algo crucial para el cristiano. Hay personas que no creen que Jesús resucitó, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Lucas 24, 1 al 6, lo que acabamos de leer, dice que unas mujeres discípulas de Jesús fueron a buscarlo y hallaron la piedra de la tumba removida. Las tumbas en Israel no son como las de aquí, ¿verdad? Que hacen un hoyo en la tierra y los ponen. Al menos en ese tiempo no era. Era un tipo como cueva, como lugar donde los metían ahí. Entonces, la tumba de Jesús fue sellada con una piedra de mucho peso, que no cualquiera podía moverlas. Entonces, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron gran temor, y bajaron el rostro a tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Dios envía unos ángeles a esas mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús para decirle que Cristo no se había quedado en esa tumba. Las primeras que se enteraron en saber de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Yo no sé por qué, ¿verdad? Será porque a lo mejor las mujeres tienen mucha facilidad de comunicación, ¿verdad? Y el mensaje podía llegar más rápido. Recuerdo hace unos meses que dejaron una casa que rento y la fui a ver y había mucha basura yo necesitaba saber cuándo pasaba el camión de la basura para que se la llevaran. Pasó un niño, un vecino, y le digo, oye hijo, ¿sabes cuándo pasa el camión de la basura? No señor, no sé. Oh, gracias. Pasó otro niño y le pregunté, oye, mijo, ¿sabes cuándo pasa el camión de la basura? No sé. Después pasa una niña como de unos 8 o 9 años, le digo, oye, mija, ¿sabes cuándo pasa el camión de la basura? Sí, pasa el miércoles y pasa a las 8 de la mañana. O sea, me dio hasta detalles, ¿no? O sea, bueno, yo no sé, pero bueno, aquí las primeras que se enteraron
fueron mujeres. Y ellas llevaron el mensaje a los apóstoles de que Cristo había resucitado. También en los 4 evangelios narran la resurrección de Jesús. 2 apóstoles y 2 discípulos están dando veracidad de que Jesucristo resucitó en los evangelios. Entonces, la Biblia ofrece una prueba contundente de que Jesús resucitó. También Jesús resucitó corporalmente, no solamente en espíritu, sino que con el cuerpo con el cual fue muerto. Lucas 24 del 36 al 40. Dice la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y todavía en el versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue corporal. Con el cuerpo con el cual fue crucificado, con ese cuerpo resucitará. En Juan 20, 24 al 27, nos habla acerca de Simón. Él escuchó que Jesús había resucitado de parte de los condiscípulos, de sus amigos, pero él no creyó. Dijo: no, ¿cómo Jesús resucitó? Entonces, Jesús no estaba en esta reunión que ahorita acabamos de leer. Simón no estaba ahí. Después Jesús se vuelve a aparecer y le dice a Simón: mira, Simón, ve que yo mismo soy. Aquí están mis manos, mete tus dedos como dijiste y mete tu mano en mi costado para que veas que yo mismo soy. Entonces, es una herejía decir que solamente Jesús resucitó en espíritu. La resurrección de nuestro Señor Jesús fue corporal. También nuestro Señor Jesús se apareció a los apóstoles. Marcos 16, 4. Ten la Biblia, por favor. Necesito que cheques estas escrituras. Normalmente no me gusta predicar con tantas escrituras porque se va más tiempo, pero quiero que ustedes vean esto que es muy importante. Marcos 16, 4. Mas él les dijo: no os asustéis. Marcos 16, 14, perdón. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los 11 apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces Jesús se apareció a los 11 apóstoles. Ahí todavía Judas no había sido reemplazado, todavía no había sido llamado Matías. Entonces se apareció a los 11 apóstoles. También Jesús se apareció a más de 500 personas. Primera de Corintios capítulo 15. No fue un hecho aislado que solamente sus apóstoles dan fe de eso. No, Jesús, nuestro Señor, se apareció a más de 500 personas. Primera de Corintios 15, del versículo 5 al 7, dice el apóstol Pablo: y que apareció a Cefas, o al apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Entonces,
no fue que cuando Jesús resucitó solamente se apareció a los 11 apóstoles. No, se apareció a más de 500 personas que estaban juntas, dice a la vez. Había una reunión de muchas personas, de 500 aproximadamente, y Jesús se apareció ahí. Entonces, y lo interesante, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta que acabamos de leer, muchas de las personas todavía vivían. Entonces, imagínese el alboroto que se hubiera causado. Oye, dice el apóstol Pablo, dice Pablo que Jesús resucitó y que se apareció a más de 500 personas. Eso no es cierto. Ahí está la tumba, ahí está el cuerpo de Jesús. Se hubiera armado una revolución, pero no pasó nada, porque Jesús realmente resucitó y había muchos testigos de esto. Igual ahí adelante en el versículo 8 dice que se le apareció al apóstol Pablo. No fue una visión como algunos predicadores enseñan cuando tuvo Pablo el encuentro con Jesús. Fue un encuentro personal que el apóstol Pablo tuvo con Jesús. Él pudo verlo resucitado y por eso dice, y por último se me apareció a mí. Entonces debemos de tener eso en cuenta. ¿Qué fue lo que hicieron los enemigos que crucificaron a Jesús? En Mateo 28 del 11 al 15 nos habla de que los guardias fueron a comunicarle a los sacerdotes que Jesús había resucitado. Ellos fueron testigos de lo que pasó. Entonces los sacerdotes lo que hicieron, lo que registra la palabra de Dios, es que pagaron mucho dinero a los guardias para que dijeran que sus apóstoles o sus seguidores lo habían ido a robar. Y como los guardias se arriesgaban a una muerte, porque si se les escapaba un reo, eran dignos de muerte, los dirigentes religiosos de Israel dijeron, nosotros vamos a intermediar por ti ante Herodes, ante las autoridades, para que no les pase nada. Y quisieron cubrir la resurrección de Jesús. Entonces, hermano, el sepulcro de Jesús también no fue venerado por los primeros cristianos. La Biblia, la palabra del Señor, no nos habla de que los apóstoles o de que los discípulos o los que escuchaban de Jesús fueran a venerar la tumba de Jesús. Actualmente en Israel han encontrado evidencias y que las tumbas pero no hay evidencia. Entonces, los primeros cristianos no veneraban, no adoraban la tumba de Jesús. Eso es algo importante. Hermano, ahorita el Islam va a la tumba de Mahoma y da veneración a Mahoma y lo recuerda y dan adoración. El cuerpo de Mahoma ahí fue depositado, ahí está el ataúd. El cuerpo de Buda, que hay millones de personas que siguen esa enseñanza, van a la tumba de Buda y ahí fue sepultado y ahí están sus restos. La tumba de Smith, un fundador de una religión equivocada, va y lo considera su profeta, lo considera un visionario. Ahí va la tumba, ahí están los restos, pero ¿sabes qué? La tumba de Jesús está vacía, porque el Señor resucitó. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo y Él está aquí con nosotros. Servimos a un Dios, hermano, real, a un Dios vivo. Esa es la gran diferencia, que la tumba del Maestro, la tumba del Mesías está vacía, su cuerpo no está ahí. Otra evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús es la transformación radical de sus seguidores. Vemos a un apóstol Pedro que cuando estaba con Jesús era soberbio, era altivo, era aventado, pero a la misma vez era cobarde, veía sus intereses. Pero mira, cuando vio a Jesús, cuando las mujeres ahí en Lucas que leímos le fueron a comunicar a los apóstoles, no lo creyeron, pero Pedro salió corriendo y fue a ver la tumba y vio que estaba vacía y se maravilló.
Pedro recordó lo que su maestro le había dicho, que iba a resucitar, y su vida no fue más igual. Después de ese día, después de ver a Jesús resucitado y después de ser revestido del poder del Espíritu Santo, vemos a un apóstol Pedro cambiado radicalmente. Hermano, Jesús es el único que a través de la historia ha cambiado a millones de personas. Ha dado vida a millones de gentes, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Cristo ha cambiado sus vidas, les ha transformado con poder. Sus vidas ya no son iguales y tú eres un resultado de ello también, porque Jesús está vivo. También otra evidencia de la resurrección de Jesús es los milagros que empezaron a suceder. La iglesia primitiva era una iglesia de milagros. Era una iglesia que predicaba a un Cristo resucitado, a un Dios vivo, a un Dios de poder, y Dios respaldaba esa predicación. Jesucristo, a través de él se hacían milagros. Y también, hermano, el evangelio fue regado a nivel mundial. Esa es una prueba también de que Jesús está vivo, de que el dirigente de la iglesia cristiana está vivo, porque el evangelio ahorita está siendo anunciado en China, aunque los chinitos, yo no sé cómo alcanzan a leer, pero bueno, leen la Biblia, ahí está la Biblia, con los árabes, con Perú y con todo el mundo. El evangelio ha llegado. Y el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermano, porque es un evangelio de un Dios vivo, un Dios. El evangelio o la doctrina de un Dios muerto no tiene poder para cambiar, no tiene poder para restaurar, no tiene poder para liberar de los ataques del diablo, pero el evangelio de Cristo sí, porque nuestro Dios está vivo, porque el evangelio del cual se predica, el Dios del cual se anuncia, está vivo y es poderoso y es grande. Jesús resucitó y está vivo. Es algo contundente. También el punto número 2 que quiero hablarte es que hay una necesidad de la revelación de la resurrección de Jesús. Ahí en Lucas 24, cuando las mujeres fueron a decirles a los demás que Jesús había resucitado, el versículo 11 dice, mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. No creyeron. ¿Que no eran los hombres que estuvieron ahí recibiendo la enseñanza del maestro? Que en Mateo 27, un poco antes de entrar a Jerusalén para que Cristo fuera crucificado, antes de entrar los llamó aparte y les dijo, miren, yo voy a ser muerto, me van a apresar y me van a matar, pero voy a resucitar. Jesús les anunció a sus seguidores que Él iba a resucitar, pero la incredulidad está sembrada en el ser humano. Y cuando las mujeres fueron y le dijeron que no estaba Jesús, dice que las creyeron locas, que no les creyeron. Está bien que a veces las mujeres dicen cada cosa, ¿verdad? Pero tampoco es para que nos vayamos al extremo y no les creamos, ¿verdad? Pero no le creyeron. Y habían estado cerca de Jesús, lo habían escuchado, pero no podían discernir espiritualmente lo que estaba pasando. Luego Jesús se apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Iban platicando ellos, habían escuchado que Jesús resucitó y de repente Jesús se les empareja en el camino y dice, ¿de qué habláis? ¿Qué es lo que pasa? Y empiezan a decir que eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado. ¿No has escuchado lo que ha sucedido en Jerusalén? Que fue crucificado el Mesías, el que creíamos que era el Mesías.
y ahora dicen que ha resucitado. Hermano, no se dieron cuenta que era Jesús. No se dieron cuenta que era el Mesías el que estaba hablando con ellos. Lo ignoraron. Y es lo que pasa ahora en millones de personas. Van a la iglesia, escuchan el evangelio, van a las actividades que se hacen en las iglesias, pero no saben que su Dios está vivo. No tienen una revelación de que Cristo está vivo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces lo que vivimos y la forma como vivimos es como si Cristo estuviera muerto. A veces nos encontramos a un hermano y le decimos: ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? Pues hay dos, tres. Como que esta semana el diablo se ensañó conmigo y no tengo dinero, mi esposa se enojó, mis hijos también. La verdad, yo no sé qué pasa. Y el otro, pues también para ayudarlo, dice: no, pues yo estoy peor. Fíjate que mi esposa se fue, mis hijos se pelearon conmigo y los dos consolándose ahí, ¿no? O sea, hermano, no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de que vengan luchas, pero permanece parado en la roca, permanece firme, porque tu Redentor está vivo, porque tu Dios no está muerto. Él puede ayudarte en esa situación, Él puede venir y darte la victoria. Actúa, piensa y vive como si tu Dios estuviera vivo, como si tu Dios tuviera poder, como si tu Dios está ahí junto a ti para ayudarte. Hermano, levántate en el nombre de Jesús. Hay personas que no vienen a la iglesia porque están enfermas. Y yo siempre me he cuestionado, bueno, ¿quedarnos en la casa se sanan? No, a veces es hasta peor, ¿no? Y ahí están quejándose, y ay, no puede ser que no soy cristiano. ¿Qué? Y no, hermano, tenemos que vivir, tenemos que pensar y tenemos que actuar creyendo que Cristo está vivo. Que si estás enfermo, cree que tu Dios es todopoderoso para sanarte. Que si tienes una necesidad económica, cree que al Dios al que sirves, al Dios al que adoras, es el dueño del oro y de la plata, y Él va a suplir tu necesidad. Si estás pasando persecución, si tu familia se está levantando contra ti, permanece en la palabra, vive conforme a la palabra. Cree que Jesús, el que ha resucitado, está contigo y te va a dar la victoria. Sirvamos, vivamos y actuemos, hermano, como si Cristo está vivo. Así debemos de actuar, así debemos de pensar. Que el diablo no venga a engañarte, que las personas de afuera no te engañen diciendo: pero ¿para qué vas tanto a la iglesia? Yo voy a la iglesia porque necesito a Jesús. Voy a la iglesia porque necesito adorarle, al que dio su vida por mí, al que me sostiene, al que me levanta, al que me ayuda, al que pelea por mí. Hermano, nuestro Dios está vivo. Pídele a Dios: Señor, revélame la resurrección de mi Salvador. No quiero vivir como siguiendo a un ídolo. No quiero actuar, Señor, como siguiendo a un Dios que no tiene poder. Quiero que tú me reveles que al Cristo al que sirvo, que al Cristo al cual yo he puesto mi fe y he puesto mis energías y todo lo que tengo, está vivo. Revélamelo, Señor. Sabes que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar cuando creas realmente, no en teoría, no intelectualmente. Una experiencia con el Cristo resucitado. Una experiencia no con el Cristo que quedó que murió, sino como el Cristo que se levantó de los muertos, venció la muerte y consumó el plan de salvación para nosotros. Debemos actuar así, debemos vivir así, creyendo que Cristo está vivo, hermano. Así que la próxima vez
que te pregunten cómo estás. Estoy en victoria. Sí, estoy pasando algunos problemas, pero mi Cristo me va a ayudar. Sí, me siento enfermo a veces, y bueno, ya después lo enseñaré de la confesión positiva, ¿no? Decir, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Y te estás muriendo, pero dices, no estoy enfermo, no tengo nada. No es pecado reconocer que estás enfermo, pero sí debes decir, mi Cristo me puede sanar. Él tiene poder para sanarme. Él tiene el poder para restaurarme. Es importante declarar la palabra. Es importante creer en la palabra. Pero es más importante tener una experiencia con el Cristo resucitado, hermano. Cristo no se quedó en la tumba. Él se levantó y está vivo. Y ahora está en este lugar diciéndote, yo quiero entrar a tu vida. Yo quiero ayudarte. Yo quiero revelarme a ti. Hermano, creamos con nuestro corazón y con toda certidumbre que nuestro Dios está vivo, que Él no se quedó en la tumba, Él está vivo. Es importante, pídele a Dios que te revele. Yo no puedo entender, hermano, ni en mi mente está que un cristiano viva derrotado, que un cristiano viva en la depresión, que un cristiano viva atribulado por las situaciones. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones. Sí es cierto, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo y yo les voy a dar la victoria a ustedes. Hermano, pelea y cree en un Dios que está vivo. Esa es la diferencia de muchas sectas que se han levantado. Jesús no vino a predicar una religión. Jesucristo no vino a establecer una religión. Jesucristo vino a anunciar las noticias de salvación. Vino a establecer el nuevo pacto de salvación para el ser humano. Vino a predicar que el reino de los cielos se había acercado al ser humano y que solamente por gracia podíamos entrar. Él no vino a predicar una religión, vino a predicar un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje de poder, un mensaje en donde los cristianos, hermano, tenemos que vivir en victoria. Toma la victoria, sirves a un Dios vivo. Crees en un Dios vivo, en un Dios real, que está contigo. Eso que aunque no lo ves, está contigo. El día jueves que me fui a cortar el cabello, llegó un muchacho y empezó a decir que acerca de Dios, y le empezaron a decir, mira que es necesario que te acerques a Cristo. Y el muchacho hacía muchas preguntas a la otra persona. Muchas dudas. Es que me han dicho esto, es que me han dicho aquello. Al final, cuando me terminaron, hablé con él. Y le digo, mira, yo podría responderte esas dudas que tienes, pero lo que necesitas es tomar una decisión. Te puedes pasar muchos años cuestionándote. Puedes estar diciendo esto y siguiendo los pensamientos o las filosofías humanas, pero mientras no te aventures en fe a creer y seguir a Cristo, no vas a poder tener una experiencia con Él. Toma la decisión, atrévete a tomar esa aventura de fe. Hermano, creer en Cristo es fe. Creer en Cristo definitivamente es fe. ¿Por qué? Porque no lo ves físicamente. Al hombre y a la mujer no se le dificulta para nada creer en algo que ve, pero eso no es fe. Fe es creer que Jesucristo está vivo, aunque no lo veas, pero lo sientes en tu corazón, lo sientes en tu vida. Lo puedes ver alrededor de tu casa, lo puedes ver mientras estás en la calle, mientras estás en la casa, y puedes experimentar su paz, puedes experimentar su bendición, puedes experimentar su presencia, puedes sentir su amor. Hermano, eso es fe precisamente. Cree que Jesús está vivo. Mira, por último, quiero compartirte acerca
de los beneficios de su resurrección. Lo primero es que nos da vida eterna. Escucha esto. Si Jesús no hubiera resucitado, 1 Corintios 15, versículo 17 dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y estamos todavía en nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, tendríamos un ídolo, tendríamos un Dios que se quedó en la tumba. Pero como Cristo resucitó, en su resurrección vino a confirmarnos la salvación y la vida eterna. Eso es importante. Juan 11, 25 dice la palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice la palabra, vivirá. Si estamos en Cristo, hermano, si tienes a Cristo en tu vida, si mueres, vas a vivir con Cristo. Tenemos vida eterna. Por medio de su resurrección, Él nos ha dado vida eterna. También por medio de su resurrección, Jesús nos hace hijos de Dios. Juan 1:12, el 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, por medio del sacrificio de Jesús y por medio de su resurrección, tú y yo somos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Hermanos, ¿Cristo está vivo? Cristo está vivo. Y por medio de su resurrección, hermano, nos hace hijos de Dios. El mundo dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero dice la Biblia que los hijos son aquellos que han recibido y han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue presentado como cordero para pagar nuestros pecados. Él es digno de recibir gloria, y por medio de Él nosotros somos hijos de Dios. Así que ese es un motivo también para que vivas en victoria. No vivas como si Cristo hubiera muerto. No, vive como si Cristo está vivo y que eres un hijo de Dios. A veces nos gusta sentirnos a veces víctimas, ¿verdad? No, es que nadie me comprende, nadie me quiere, todos me odian y soy lo peor y esto y el otro. Hermano, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres una hija de Dios y eres un hijo de Dios. Entonces, que el diablo no venga a engañarte. Primera de Pedro 2:9 también nos dice la palabra: mas nosotros somos linaje escogido. Escucha esto: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios por medio del sacrificio y de la resurrección de nuestro Señor, para que anunciemos las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabes, yo no sé tú, pero a mí Cristo me sacó de las tinieblas. Cristo me sacó de una vida sin sentido, de una vida que no tenía motivación de vida. Ya lo conocen ustedes. Pero sabes, cuando Cristo vino, transformó. Me sacó a una vida nueva, a una vida así de problemas, donde hemos enfrentado enfermedades de muerte, hemos enfrentado problemas económicos, claro que sí, hemos experimentado persecución de gente que se levanta contra nosotros, claro que sí, pero sabes, en todas esas cosas Dios me ha dado la victoria. El Rey de Reyes ha estado conmigo, Él nos ha sanado, Él nos ha libertado, Él ha peleado
peleado por nosotros. Él ha sido nuestro proveedor, hermano, porque tenemos a un Dios vivo. Tenemos a un Dios que es real. Tú eres una persona especial. Yo soy hijo de Dios, por eso experimento la bendición de Dios. También por medio de su resurrección nos da la victoria sobre Satanás. Les he enseñado acerca de esto. La gente allá afuera dice: no, Satanás no existe. Todo es producto del mal del hombre, del ser humano. Y sí, en razón tiene fundamento eso. Pero entonces, ¿por qué el ser humano daña de una manera inexplicable a otro ser humano? ¿Cómo se les ocurrió de una familia que es feliz, que es estable, robarle a una hija y venderla y abusar de ella y matarla? ¿Cómo se ocurre eso? ¿O por qué torturar y quemar viva gente? Hermano, porque hay una fuerza satánica que está gobernando al ser humano y los está induciendo a hacer el mal, a vivir en el pecado. Trae más pecado, trae más maldad. Pero sabes, Jesús en la cruz nos vino a dar victoria. Vino a aplastar las obras del diablo. Vino a deshacer toda obra del enemigo. En Colosenses 2, versículo 14 y 15, nos dice la palabra que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quiere decir los pecados que has hecho, todas las cosas malas que has hecho, dice que Jesucristo las tomó y las clavó en la cruz por medio de su sacrificio. Por medio de su sacrificio Jesús pagó por tus pecados, pero también dice, y exhibiendo a los principados y a las potestades, ¿qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por medio del sacrificio de Jesús y de su resurrección, tenemos victoria sobre el enemigo. Aunque el enemigo se levante contra ti y contra tu casa, hermano, no puede dañarte. Satanás existe y es poderoso, claro que sí, pero más poderoso es nuestro Dios que está vivo y que pelea por nosotros y que Él ya lo derrotó en la cruz. Así que es importante también eso. Hay muchos beneficios que obtenemos por medio de la resurrección de Jesús. Pero sabes, lo más importante, hermano, primero es que tengas una experiencia con Dios. Muchos creen en un Cristo que se quedó en la tumba. Y aunque vengan a la iglesia, aunque ores y aunque leas la Biblia, nos falta revelación. A los apóstoles les faltó revelación. No creyeron. Y es más, cuando Jesús se les presentó, ellos pensaron es un espíritu. Pero Jesús, sabiendo lo que pensaban, le dijo: yo no soy espíritu. Véanme, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo soy, que yo estoy. ¿Por qué dudaron? Cuando tuvo un encuentro con los apóstoles, dice la palabra que les reprochó su incredulidad y les dijo: ¿por qué dudaron? ¿Por qué no creyeron a los que les dijeron que me habían visto vivo? Les faltaba revelación. Hermano, ponte de pie. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé revelación de que Él está vivo. Y que a partir de ahora, hermano, vivas creyendo en un Dios vivo, en un Dios que pueda ayudarte, en un Dios que está contigo día con día. No importa lo que pase, no importa qué grande sea tu problema, Cristo es más poderoso que cualquier problema. Pero primero debemos, hermano, de tener esa experiencia con Jesucristo que está vivo. ¿Por qué no cierras tus ojos y dile: Señor, gracias, gracias por resucitar, gracias por estar conmigo? Y yo les voy a invitar a todos los que quieran decirle a Jesús: Señor,
revélame, revélame, Jesús, que tú estás vivo.